No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de los extraterrestres. ¡Comenzamos! Una realidad cruda, muy cruda, es que las personas somos muy proclives a diluir nuestro criterio entre la masa y tomar posturas basadas más en la influencia de la masa que en la razón o los argumentos propios, aunque nuestros argumentos sean ciertos. Mucha gente está dispuesta a cambiar de opinión por la presión social, aunque la sociedad esté equivocada. Schopenhauer dirá en su libro El arte de tener la razón que existe una diferencia diametral entre la búsqueda de la verdad y el deseo de tener la razón. Básicamente porque mientras la búsqueda de la verdad supone inteligencia, el deseo de tener la razón supone narcisismo. Y las personas, dirá Schopenhauer, por lo general no buscan la verdad, sino tener la razón. Su razón, la razón que los haga sentir bien con ellos mismos. Mark Twain dirá por su parte que es más fácil engañar a la gente que convencerlo de que han sido engañados. Y es que convencer a alguien de que ha sido engañado es lidiar no solo con la disonancia de ese alguien, sino con su sesgo de confirmación. Una vez que la mente adopta una idea como verdad, de forma natural e inconsciente, esa mente va a defender esa idea para mantener el equilibrio y la tensión intelectual entre dos ideas que se contraponen. Por ejemplo, si tú te acercas a un católico practicante y le muestras toda la evidencia de que la advocación de la Virgen de Guadalupe es un invento español, de igual forma no te va a creer, es más, no le va a interesar, porque todo aquello que cause escozor en la mente tiende a ser rechazado. Pero si de repente cambiamos el panorama y todos los católicos practicantes de su familia se hacen protestantes y le dicen lo mismo y se lo repiten incansablemente, probablemente él se convenza, porque diluyó su apreciación en la masa. La ventana de Overton sugiere que las ideas pasan de ser impensables y radicales a sensatas y aceptables para la masa si son presentadas a través de pasos sucesivos que incluyen, entre muchas cosas, la repetición constante de la idea. A eso se le conoce como programación predictiva, es decir, con el suficiente tiempo y con el suficiente esfuerzo puedes lograr que una persona acepte que el rojo es negro y el negro es rojo, aunque toda la evidencia apunte a lo contrario. La programación predictiva es una forma muy sutil de condicionamiento de la sociedad que se basa básicamente en la repetición constante, una repetición constante que se practica a través de cualquier medio de masa, cine, prensa, radio, televisión, discurso político, etc. Este método en específico, la programación predictiva, si es bien trabajado, puede lograr, entre muchas cosas, puede lograr entrar en la mente humana hasta instaurarse en el subconsciente, de modo que con el tiempo y a base de estrategias de repetición termines familiarizándote o aceptando las ideas que se te quieren inculcar. Y no es raro que la masa siempre funciona como conejillo de indias que han de lidiar con este patrón y que muchas veces terminan utilizándose para usar guerras. En su libro La Guerra Invisible, Lucas Carena y Pablo Davoli afirman que una de las premisas clave de todo ejercicio de guerra psicológica, porque la programación predictiva obviamente sería un ejercicio de ingeniería social, consiste en que la masa a la que se ataca no tome nunca cabal conciencia de lo que está sucediendo. Sun Tzu, que fue un estratega militar chino muy famoso que escribió un libro llamado El arte de la guerra, libro que por tradición debe leer todo presidente de Estados Unidos, afirma que el mayor logro de una estrategia militar consiste justamente en convencer a tu enemigo de que no existe una guerra por librar. Por ello, cuando Rusia y Alemania firmaron su acuerdo de paz antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente se pusieron a acrecentar su ejército, a acrecentar sus pistas de aterrizaje, sus aviones y tanques, porque aunque acaban de firmar un acuerdo de paz, ambos sabían que la guerra estaba a punto de estallar.
Y así es más comprensible entender aquello que dice la Biblia de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y no es que esté decantándome por alguna postura escatológica especial o dispensacionalista, sino que está en completo sentido con lo que decía Sun Tzu. Entonces vendrá destrucción repentina porque no existe tal cosa como los acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz en realidad suelen ser la calma antes de la tormenta. Muy bien. Volviendo a la propaganda y a ese condicionamiento predictivo, en la Segunda Guerra Mundial la propaganda jugó un papel determinante para coaccionar a las masas. Los afiches, los discursos, los ideales, todo azuzado día y noche por los medios impresos y los medios de comunicación, el teatro, el cine, la prensa, el radio, etc. Todo ello forma parte fundamental y formó parte fundamental para lograr que esos países obviamente tuvieran el apoyo de su gente. Por una parte, por ejemplo, Alemania defendía con afiches el honor y valor de su raza ante lo que ellos consideraban los parásitos judíos. Por otra parte, los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc., azuzaban a su gente que Alemania quería destruir a los demás países por su concepto de raza. La Unión Soviética, por su parte, le apostaba a ese gran paraíso epicúreo en donde el trabajador debía dominar y todo sería felicidad. Y así todos, inflamados por sus ideas, lanzaron a través de la propaganda y la programación predictiva a los pueblos a la guerra. Pero hay un caso muy interesante. En los albores de la guerra de Corea en la década de los 50, una camarilla de soldados estadounidenses fueron capturados y tiempo después fueron liberados y regresaron a territorio estadounidense. Lo que sorprendió a todos, o que nadie se explicaba, es porque estos soldados ahora afirmaban ser comunistas. Y no solo lo afirmaban, lo defendían. Ellos habían abrazado conscientemente el comunismo, decían. Lo que llevó a la inteligencia americana, sobre todo a la CIA, a utilizar por primera vez la palabra lavado de cerebro. Y después de este incidente, la CIA desarrolló un programa denominado MK Ultra, que investigaba las tácticas del control mental y cómo llevarlo a cabo. Y aunque oficialmente el MK Ultra se dio por cancelado, algunos dicen que continuó a través de la investigación del tramo del proyecto Monarca como método de disociación de la personalidad para, otra vez, coaccionar a las personas. Esto último lo afirma Katie O'Brien en su libro Transformación de América y también en su libro Eyes Wide Open, Fiona Barnett, dos ex prostitutas que trabajaron a través del trauma para la CIA y que afirmaban que el control mental sigue dándose en forma sistemática a través de todos los medios de comunicación y sobre todo, ojo, del cine. Y aunque el tema puede dar para muchísimo, sirva como introducción de lo que vamos a hablar hoy en torno a los extraterrestres. Continuamos. Bien, habiendo dicho eso como introducción, entonces ahora sí hablemos de lleno de los extraterrestres. Salvador Freixedo fue un famoso jesuita que después de haber militado activamente por más de 30 años al servicio de la Iglesia Católica, un día apostató. Salvador Freixedo fue muy famoso en Europa y se puede decir que fue uno de los ufólogos más famosos que ha tenido el habla hispana. Lo relevante de su apostasía no es la apostasía en sí, dado que la desconversión es más común de lo que parece. Lejos de lo que puedas llegar a creer, la desconversión se da a todos los niveles. Lo relevante de la apostasía de Freixedo es que se dio en un tono un tanto peculiar. Freixedo aseguraba, y siguió haciéndolo hasta el final de sus días, que la Iglesia Católica estaba al servicio de entidades extradimensionales que se llamaban extraterrestres. Freixedo fue muy famoso por escribir decenas de libros en donde advertía de una suerte de linaje extraterrestre que convivía con nosotros y negociaba con la cúpula de la élite el devenir del mundo, incluida el Vaticano. Freixedo fue muy cercano a Jacobo Grinberg y aseguraba que esos seres de otras dimensiones en realidad eran demonios. En su libro Defendámonos de los dioses, Freixedo aseguraba que todos esos dioses de las culturas antiguas y los hombres de renombre de las culturas antiguas en realidad han sido siempre el linaje de esa cruz entre los demonios y los seres humanos. Freixedo murió hace poco sin darse cuenta que el gobierno federal de los Estados Unidos había desclasificado y aceptado por primera vez en la historia que habían tenido contacto con inteligencia que no se encuentra en este planeta, o por lo menos que no tienen conocimiento de que se encuentra en este planeta. Guiño.
Por otra parte, el padre Serafín Rose, un ortodoxo de la iglesia griega, escribió un libro desde su trinchera llamado Ortodoxia y la religión del futuro, asegurando que hay una sola cosa a la que la iglesia debe prestar atención de ahora en adelante, y es el tema de los ovnis, quien según Serafín, otra vez, son demonios. El aspecto más desconcertante de los fenómenos ovni, era Serafín, para la mayoría de los investigadores, es a saber la extraña mezcla de características físicas y psíquicas en ellos. Pero para nosotros, los cristianos militantes, dicen, no es en absoluto un enigma, porque la vida de los santos nos lo demuestra. Los demonios, dirá Serafín Rose, también tienen cuerpos físicos, aunque la materia en ellos es de tal sutileza que no pueden ser percibidos por los hombres a menos que sus puertas de percepción espirituales se abran, ya sea por la voluntad de Dios, como en el caso de los santos, o en contra de su voluntad, como en el caso de los hechiceros y de los mediums. Y en su libro, Serafín Rose narra la historia de San Gregorio el Grande y su encuentro con un ser de otra dimensión que, según San Gregorio, bajó de una nave o un artefacto sólido del cielo. Yo solía tener un amigo que se consideraba moravo, que vivía aquí en la ciudad, un hombre muy sencillo, humilde, un hombre que vivía su fe a un nivel tan radical que a veces yo me asustaba, que me contó que una vez, estando él orando en su cuarto, vio entrar a un ser de aspecto gris, grandes ojos, que lo tocó en el hombro. Nelson, mi amigo, dice que volteó y le hizo una pregunta: ¿quién es tu Señor? Cuando él hizo esta pregunta, dice que el ser desapareció de su vista. En su documental Acknowledge, el doctor Stephen McGreek, el famoso ufólogo, el más famoso ufólogo del mundo, nada de Jaime Maussan, esas cosas, no, este tipo es consultado por los presidentes de todo el mundo. Steve McGreek, más famoso ufólogo del mundo, y que en rigor a la verdad es de los pocos que sí tienen una seriedad en cuanto al tema, concluye dos cosas en cuanto al fenómeno ovni. La primera de ellas es que ningún presidente en turno, dice McGreek, tiene conocimiento total del caso, dado que al ser temporales no se les puede confiar tal información, lo que conlleva la teoría del estado profundo. Esa teoría del estado profundo fue la misma teoría que le dio auge a Donald Trump, quien afirmaba que el estado profundo dominaba y determinaba realmente el devenir del mundo. La misma teoría que mantiene este exagente de la KGB llamado Stulin, Daniel Stulin. La segunda cosa es que Stephen McGreek concluye que estos seres son tan puros, dice él, aquí él peca de ignorante obviamente porque él no profesa una religión sólidamente, que la mayoría de ellos, dice, son extradimensionales, es decir, no son totalmente físicos. Esta parte es muy interesante, porque Aleister McCrowley, uno de los más famosos satanistas y ocultistas que han existido, escribió un libro llamado La Ley, y lo escribió mientras se encontraba en Egipto, en 3 días sucesivos. Y él asegura que este libro le fue dictado por una entidad de otra dimensión que se apareció en su cuarto. Esta entidad se llamaba Lam y lo describe de la siguiente manera, de hecho lo dibuja: un ser gris de casi 2 metros de altura con ropa persa y que, ojo, no era totalmente físico ni totalmente espíritu. Lo interesante del libro es que afirma, dice Aleister Crowley, que estamos en la supuesta era de Horus y por lo tanto en la era del total dominio de Lam. Volviendo al doctor Stephen McGreek, afirma que si hay una cosa que se aproxima en los próximos años o décadas es la aparición estrepitosa y contacto del mundo con los llamados extraterrestres, que parece estar en concordancia obviamente con el abrupto cambio de narrativa del gobierno de los Estados Unidos, quien hasta hace unos años atrás no solo caricaturizaba el fenómeno como parte de las ideas conspiranoicas de la gente, sino que lo tachaba de irreal e incluso estúpido, y ahora lo consideran un tema de seguridad nacional al reconocer que han tenido contacto con tecnología que no procede de este planeta. Y hace unos días se dijo que se hará una investigación mucho más grande con fondos federales, es decir, ya más aparatosa en torno al asunto. Es decir, el tema parece que va encaminado en una sola dirección de ahora en adelante y debemos estar preparados para las implicaciones que ello conlleve. Regresando a Salvador Freixedo en su libro La Granja Humana, él afirma que llegará un momento donde el tema ovni pasará de ser un tema de caricaturización ridícula a formar parte de un debate filosófico, teológico y físico, y todo esto lo dijo Freixedo antes de morir y antes de que el gobierno de los Estados Unidos aceptara el contacto con tecnología de otro mundo, sin utilizar todavía la palabra alienígena, pero pronto lo van a hacer. Continuamos en Eso No Dijo.
Assange no solo es famoso por ser el ex vocalista de Blink-182, sino también porque fundó un movimiento llamado Hacia las Estrellas, famoso por acoger en su seno a exmilitares, exagentes, científicos y políticos y personas que aseguran no solo haber tenido conocimiento de programas secretos del Deep State, ese mismo que asusó Donald Trump, y confesarlos obviamente, sino por tener conocimiento del contacto con otros seres y tecnología alienígena. Este tipo saltó a la fama cuando divulgó los correos de Wikileaks, en donde Hillary Clinton y John Podesta, su ex jefe de campaña, hablaban de preparar a la humanidad para el siguiente paso, es decir, el contacto. De hecho, esta palabra contacto en esos correos se utiliza 17 veces. Asimismo, la palabra energía cero se utiliza 15 veces. Esto fue antes de que Donald Trump ganara las elecciones a Hillary Clinton. Para mí todo lo que tenga que ver con los Clinton y los Podesta, aparte que son los adoradores de Moloch, es turbio en sí mismo. Pero el ex jefe de programa de seguridad israelí, Ahi Eshed, aseguró que Trump sabía la verdad y aseguró que los extraterrestres no van a venir de otro lado, sino que viven entre nosotros y configuran la agenda política del mundo entero. En medio de la entrevista, la reportera pregunta por qué dice eso, y entonces el tipo contesta: es que estoy demasiado viejo, cerca de 86 años, estoy retirado y ya no tengo nada que perder. En este punto del podcast probablemente tu cabeza, tu mente está en shock y está tratando de lidiar entre las ideas de lo que se llama conspiración y aceptar lo que estás escuchando. Es comprensible, es entendible y es parte de lo que hemos estado viviendo. Por décadas y décadas y décadas, la programación predictiva nos ha caricaturizado la idea de los extraterrestres, y de repente la narrativa cambia de la noche a la mañana y se nos empieza a preparar, nos empieza a decir que existe tecnología extraterrestre, que existe tecnología que no conocemos, que no es este planeta, y que se van a crear fondos federales para investigar el fenómeno. Todo apunta hacia un aspecto de la realidad y de la verdad ahora. Lo más interesante de la entrevista del ex jefe de programa de seguridad israelí es que él dice una frase: el tiempo que por venir, dice, estará caracterizado por un único tema, lo mismo que decía Frey Shadow, el contacto. Retornando a LAM, la entidad que contactó a Aleister Crowley, que curiosamente la palabra LAM en tibetano significa el camino, igual que Tao en chino antiguo. Para LAM, en su libro La Ley, le asegura a Aleister Crowley que ellos en realidad son maestros que van a enseñar a la humanidad el camino a seguir. Y esto obviamente provoca que los adeptos al Valle del Telema pues vean una conexión entre la espiritualidad de las religiones antiguas, el Tao, el libro tibetano de los muertos, la religión egipcia, y el camino propuesto por estos nuevos seres que aparecerán en la escena. Si bien la iglesia, sobre todo en los círculos más fundamentalistas, ha afirmado que los extraterrestres son demonios de hace mucho tiempo, la iglesia lo ha hecho de forma reaccionaria ante lo que desconoce. Es decir, con esto me refiero que para los fundamentalistas igual llaman demonios a los extraterrestres como pueden llamar demonios a los bautistas. Voy a retomar algo interesante en este punto acerca de lo que el doctor Steve McGree dice. El doctor Steve McGree organiza pequeños encuentros en donde a través de la meditación aseguran lograr tener contacto con estos seres. Uno de sus líderes incluso afirma haber sido sanado por uno de estos seres. Aleister Crowley, el ocultista obviamente que contactó con LAM, asegura que la forma más fácil de contactar con este ser es meditando mientras se canta el nombre de LAM como un tipo de mantra, mientras es algún tipo de mudra, y entonces tendré contacto. Entonces existe una suerte de conexión peligrosa entre la ignorancia de lo espiritual y lo espiritual en sí mismo. Para Rudolf Otto, la espiritualidad no es exclusiva de la religión. Rudolf Otto, protestante, quien hizo un trabajo antropológico impresionante sobre la espiritualidad, afirma que si bien la espiritualidad no es exclusiva de las religiones tienen el poder de canalizar la espiritualidad a un fin. Entonces, fuera de la religión, la espiritualidad suele tornarse algo obtuso, subjetivo y de difícil comprensión. Y en este punto, obviamente me remitiría a mi amigo Nelson, que en medio de su oración se encontró con nuestro ser y solo le preguntó: ¿quién es tu Señor? Es muy interesante que este tipo de fenómenos se empiecen a dar justamente en torno a un proceso de secularización impresionante en el que el Occidente se encuentra en los tramos finales no solo de una batalla espiritual, filosófica y social, en el que la Iglesia ha perdido su poder sobre la sociedad o el poder de coaccionar a la sociedad. Pero lo más interesante de todo esto es que este tema parece estarse apuntalando hacia un fin. Y el tema de los extraterrestres va a ser un tema que va a cobrar obviamente una renuencia en los últimos años. Quédate conmigo, esto es Eso No Dijo Can, continuamos. Retomando como último punto el libro del padre Serafín Rose, Ortodoxia y Futuro,
Él dice que los últimos tiempos no serán en absoluto los tiempos de un gran avivamiento espiritual, de un derramamiento del Espíritu Santo, sino que serán los tiempos de una apostasía casi universal, de espiritualidad, de engaño tan sutil, que los mismos elegidos, si fuese posible, serían engañados de la virtud. Serán tiempos de desolación, donde el cristianismo casi desaparecerá de la faz de la tierra. El padre Serafín Rose afirma que si bien el tema de los extraterrestres debe tratarse en la iglesia, no es un tema competente para ellos, para los ortodoxos, dado que ellos están apercibidos, sino que será una gran criba para el mundo cristiano occidental. Y en palabras textuales dice: la segunda venida de Cristo será inconfundible, será repentina desde el cielo y marcará el fin de este mundo. No puede haber ninguna preparación para ello, salvo la preparación que nosotros ya conocemos: arrepentimiento, vida espiritual y vigilancia. Aquellos que se estén preparando de cualquier otra forma espiritual no están preparados en ningún tiempo. Por eso la doctrina del rapto, dice el padre Serafín, es tan peligrosa. Aquellos que creen en esta innovación del siglo XIX piensan que Cristo se los llevará antes de la tribulación y que no tendrán que soportar ningún sufrimiento. En otras palabras, no creen que aparecerá en la escena un líder mundial maligno ante ellos, que nosotros conocemos como el anticristo, ya que para ellos estar vivos en la tierra y aún no han sido arrebatados. Es probable entonces que estas personas tomen la marca de la bestia ofrecida por el anticristo, porque en sus mentes no deberían estar aquí durante su reinado. Concluyendo con lo que dice el padre Serafín, no existe una idea de un gran avivamiento. La realidad es que en Occidente la iglesia se aproxima de forma acelerada a un gran ocaso y está siendo preparada como conejillos de indias para los planes de una élite que parece llevar todo hacia un fin. Esto fue Eso no dijo Kant.